Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amados hermanos y amigos, una vez más estamos aquí para saludarte, para animarte, para decirte Dios te bendiga. Gracias por permitirme llegar a tu casa a través de este medio. Gracias doy al Dios por que tú me sintonizas, que tú quieres compartir esta palabra, esa palabra de vida, esa palabra de aliento, esta palabra que restaura. Quieres compartir conmigo en esta mañana. Por eso damos gracias al Dios Todopoderoso por su misericordia y su inmenso amor. Gracias sea al Dios Padre Todopoderoso. Espero que te encuentres bien de salud, que la gracia de Dios haya sido derramada sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, y que la misericordia te pueda alcanzar. Dios te bendiga. Gracias por permitirme estar aquí contigo compartiendo esta reflexión. Vamos a empezar. Vamos a primeramente a hablar con Dios. Vamos a decirle: Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu inmenso amor. Te damos gracias, Padre de la Gloria, por la vida que nos has regalado. Gracias por la salud. Gracias por cada uno de nuestros órganos internos y externos, Padre de la Gloria. Gracias por nuestro cuerpo, Padre Celestial, Señor bendito, Dios de la Gloria. Bien sea, Padre Celestial, conforme ha sido tu voluntad, hoy nos encontramos, Padre de la Gloria, Señor. Gracias por todo, Dios de la Gloria, y para todo, porque cada día tú eres nuestra esperanza, cada día tú eres nuestro amor, cada día tú eres nuestro todo, Padre Celestial, Señor. A pesar de las circunstancias que nos estemos encontrando o las adversidades que nos encontramos en este día, Señor, te damos gracia a ti. Gloria y honra solo a ti, Padre Celestial, Señor bendito. Padre, nos faltarían palabras para agradecerte todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Has hecho, estás haciendo y vas a hacer. Conforme tu gracia, conforme tu misericordia, conforme tu voluntad, Padre de la Gloria, Señor bendito. Cristo Jesús, justicia nuestra. Espíritu Santo, gracias por guardarnos, por protegernos. Gracias, Padre de la Gloria, porque tú nos libras de cosas que ni aún cuenta nos damos, Padre Celestial, Señor. Padre, una vez más te damos gracias por este día de vida que nos regala. Gracias por escuchar, por ver, oír, hablar y podernos mover, podernos levantarnos de nuestro lecho, Padre Celestial. Cuántas personas anochecieron y hoy no están con nosotros, pero gracias a tu misericordia, tú nos regalas un día más de vida, Padre Celestial, Señor. Hoy pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu sea guiándonos, sea tomando el control de nuestra mente, sea tomándonos el control de todo nuestro ser, nuestro corazón, cuerpo y alma y espíritu, Padre amado Dios. Te invitamos, Espíritu Santo, a este compartir de tu palabra, aún desde la distancia, pero te invitamos que seas tú tomando el control. Te invitamos, Espíritu Santo, que tú nos des ciencia y sabiduría e inteligencia, unos para hablar, otros para poder comprender, Padre de la Gloria, Señor bendito. Y toda cosa que no sea conforme a tu voluntad, la declaramos nula en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amados amigos, una vez más estamos hoy aquí, nos encontramos en este domingo para compartir una palabra, como siempre les digo, una palabra que pueda alentarlos, una palabra que pueda traer ánimo a su vida, restauración, reparación. Aquí estamos con la parte espiritual, trayendo, a pesar de lo que hoy vivimos, que para nadie es un secreto, donde viene el temor,
viene el desánimo, que muchos se han enfriado por lo que hoy se vive, han perdido su fe, han perdido la mirada, la han desviado de otro rumbo, han perdido que no quieren vivir una vida conforme la gracia y la misericordia de Dios. Pero a través de todo esto, de las situaciones, adversidades que hoy se vive en el mundo entero, yo quiero compartir contigo una palabra de fidelidad, donde Dios premia cuando tú y yo somos fiel. A pesar de las circunstancias que se esté atravesando, que se esté pasando, Dios premia la fidelidad. Por eso yo quiero animarte con esta palabra de este día, a que a ti que me escuchas, hombre o mujer, o no importa el sexo o el género, yo quiero decirte que Dios premia la fidelidad. La fidelidad. Dios premia cuando tú y yo somos fieles. Porque en los momentos más difíciles es cuando tú y yo debemos permanecer fiel. Es allí cuando Él quiere que tú y yo permanezcamos fiel. Y para hablar de esa fidelidad, yo quiero que tú y yo compartamos allí en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8 al 21. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Nos muestra y nos enseña allí cómo Daniel y sus amigos fueron fiel a Dios. A pesar de todo lo que estaban viviendo o estaban atravesando, porque aún su vida estaba en juego. Pero ellos no quisieron serle infiel a Dios Todopoderoso, sino como tú allí estás viendo, bíblicamente a la luz de la palabra, como Daniel y sus amigos no quisieron contaminarse, no quisieron desviarse de la voluntad de Dios. Cuando ellos tenían que comer de la comida de aquel rey, pero en el pueblo judío, alimentarse de esa forma no agradaba a Dios, no le agradaba a Dios. Y Daniel prefirió alimentarse de otra forma, como tú allí lo estás viendo en la palabra del libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 al 21. Hoy nos muestra allí la palabra que claramente Daniel y sus amigos no quisieron serle infiel a Dios. Yo no sé tú qué estés pasando en esta hora y que esto te ha llevado a vivir una vida de infidelidad a Dios. Pero Dios hoy quiere que tú y yo, a la luz de la palabra, a pesar de las adversidades, a pesar de la angustia, de la aflicción, de la necesidad que se vive, tú sigas siendo fiel a tu Rey, a que no te desanimes, a que no te enfríes, a que no se apague tu luz. Si te hace falta aceite, pídelo al que todo lo puede, al que todo lo da. Entonces vemos hoy en esta mañana allí cómo Daniel y sus amigos no quisieron serle infiel al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sino que ellos quisieron serle fiel al Dios Padre. Ahora, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es, amado hermano y amigo, es
una actitud. Es la actitud de alguien que es fiel constantemente. Eso es fidelidad. Alguien o la actitud de alguien que es fiel constantemente. Cuando hablamos de constantemente, hablamos de siempre. No importa el momento, las circunstancias o las adversidades. Alguien que es fiel constantemente. Eso es la fidelidad. Y comprometido o comprometida con respecto a lo que él ha plasmado o ha planteado, a un sentimiento, ideas, obligaciones que asume. Es a eso. Una persona comprometida a sus ideas, a sus obligaciones. Es una persona fiel en todo, aún en sus sentimientos, aún en sus ideales. A eso se le llamamos una persona fiel. O eso es fidelidad. Tener fidelidad es una expresión usada para nombrar a algo que tiene una constancia permanente. Eso es una fidelidad. Ejemplo, vemos claramente la fidelidad de Dios. Que aún tú y yo siendo infiel, Dios permanece fiel. La fidelidad de un amigo. La fidelidad de un esposo o esposa. Claramente vemos allí que es la capacidad, la virtud de dar cumplimiento a la promesa que se ha hecho, que tú has hecho. A eso le llamamos fidelidad. Que muchas veces para el hombre es difícil cumplirla. Que muchas veces usted, con sus fuerzas, es difícil cumplirla. Pero cuando usted y yo dejamos que Dios a través de su Santo Espíritu nos guíe, nos ayude a ser hombres y mujeres fiel, se puede lograr. Cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo nos tome de la mano, podemos lograr y alcanzar esa fidelidad. Por la gracia y la misericordia de Dios, lo podemos hacer. La raíz hebrea, de donde se traduce la palabra fiel y fidelidad, en el Antiguo Testamento significa soportar. Soportar, permanecer o apoyar cuando se aplica una promesa. A eso se nos muestra la palabra hebrea, soportar, la seguridad. Aún la palabra griega usada en el Nuevo Testamento significa confiable. Confiable. Es digno de una confianza. Totalmente. A eso vemos claramente. La fidelidad implica estabilidad. Implica firmeza, certeza, permanencia. La fidelidad emana de un lugar que está siempre firme, establecido, duradero. La fidelidad es inmutable. Permanece para siempre. La fidelidad es inquebrantable. La fidelidad es un fundamento sobre el cual podemos construir sin preocuparse. Eso es la fidelidad. A eso le llamamos fidelidad. La fidelidad es 100% segura. Eso es la fidelidad. A eso es lo que la palabra nos lleva. Es seguridad. El libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice: Dios es fiel. Dios es fiel. Siempre ha sido fiel. Dios es alguien que siempre, en quien uno puede apoyarse en su totalidad. Claramente lo vemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dios es la persona idónea para que tú y yo nos apoyemos, más que el hombre.
es aquel que nos muestra su fidelidad. Dios es fiel. Una vez Dios habla, es imposible que esa palabra regrese sin completarse, sin cumplirse lo que Dios quiere lograr. Claramente Dios nos enseña. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, claramente nos enseña la fidelidad, porque Él cumple fielmente su palabra. Dios cumple fielmente su palabra. Por eso lo que hoy estamos viviendo se tiene que cumplir. Tiene que pasar. Porque Dios es fiel y Él cumple. La fidelidad lo hace cumplir su palabra. A eso es. Verdaderamente Dios es fiel. Dios es fiel. Es el único fiel que nos puede ayudar. Como nos muestra allí el libro de Daniel. Cómo Daniel fue fiel a Dios. Como ya tú lo leíste allí. En 1 de Daniel 1:8 al 21 te has dado cuenta cómo Daniel no quiso contaminarse, consumiendo otros alimentos que para su costumbre, para su cultura, no era lo más digno. Y no había quien lo estaba viendo allí. A Daniel no le importó el lugar donde se encontraba, sino que él quiso permanecer fiel a Dios. Muchas veces usted y yo nos convertimos en un camaleón. ¿Por qué en un camaleón? Porque nos convertimos o cambiamos de color conforme la circunstancia, conforme nos encontremos. Pero nos olvidamos que Dios todo lo ve, que Dios todo lo mira. Si me hago entender en esta mañana, la fidelidad de Dios es para siempre. Él quiere que tú y yo seamos imitador de Él. Conforme esa fidelidad. Cuando tú y yo somos fieles, Dios premia esa fidelidad. A eso es que yo quiero llevarte. Yo sé que muchas veces usted y yo pasamos por momentos difíciles, pero eso no nos puede llevar a serle infiel a Dios, a lo que Dios te ha dado, a lo que Dios ha hecho por ti, a Cristo Jesús, lo que ha hecho por ti a través de su Santo Espíritu. Eso no nos puede llevar a que tú y yo seamos infieles. Claramente vemos que es la fidelidad. Ahí estamos viendo, ahí estamos estudiando, ahí estamos comparando. Daniel se propuso no consumir la comida del rey, porque era una comida prohibida a los judíos. Tal actitud tenía un doble propósito: acercarse a Dios antes de alejarse de Dios. Por eso él no la quiso consumir. No, la actitud de él fue acercarse a Dios antes de alejarse, a mantenerse alejado de la contaminación. Siguiente, eso quiso Daniel, porque no quiso. ¿Por qué? Comer porque quería ser un modelo de la fidelidad. Hoy vemos a este hombre que fue un modelo, un ejemplo, es un ejemplo para ti y para mí, para poder hablar de la fidelidad a Dios. Entonces Daniel fue un modelo, Daniel y sus amigos fueron un modelo para el pueblo de Israel. Hoy es para nosotros. Daniel y sus compañeros de exilio decidieron no mancharse comiendo alimentos que la ley de Moisés claramente eran impuros hacia Dios. Ellos no quisieron hacerlo. Usted lo puede leer allí en el versículo 15 de capítulo 1 de Daniel, versículo 15, nos damos cuenta que ellos no quisieron hacerlo. Claramente tú ves allí que Daniel no quiso contaminarse. No, Daniel no quiso, aun que estaba en un exilio, aún estaba al frente de un pueblo pagano, un pueblo malo, que era el pueblo de Babilonia. Los tenían cautivos, pero ellos no quisieron, porque ellos quisieron permanecer fiel a Dios. El versículo 15 al 20, ahí te das claramente a un Dios cómo premió
esa fidelidad a Daniel y a sus amigos. Ahora, Daniel y sus compañeros, ¿de dónde les vino esa firmeza? ¿De dónde le vino esa firmeza a estos muchachos de no ser infiel, sino permanecer a pesar del momento que estaban viviendo? Porque el rey quería que ellos tuvieran un buen parecer, un buen semblante. Si no fuese así, ellos debían de morir, porque el rey quería lo mejor. Pero para la cultura judía, el alimento que le ofrecían no era el adecuado. No era el adecuado. Ahora, ¿en qué quieres tú contaminarte? ¿Le estás siendo fiel a Dios o le quieres ser fiel al hombre? Claramente Dios quiere premiar tu fidelidad si tú se lo permites. Ahora, Daniel y sus compañeros, ¿de dónde vino esa confianza a estos muchachos de ser fiel? Pero si usted ve, leemos el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, claramente como nos dice, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Cuando tú y yo instruimos al niño, a nuestros hijos, en un buen camino, en una buena enseñanza, una buena educación, le damos un buen ejemplo, ellos van a ser tu modelo a seguir. Instruye al niño, claramente dice Proverbios 22:6. Ellos sabían, no se habían olvidado las enseñanzas que habían recibido de sus padres. Y sabían que no debían desobedecer a Dios. Se permanecieron fiel. Daniel desde muy pequeño fue instruido con buenos morales religiosos y culturales. Y hizo todo lo contrario siempre que quiso agradar a Dios. Siempre. Nunca quiso desagradar a Dios. Entonces, vemos allí claramente esa fidelidad. ¿De dónde salió esa sagacidad de estos jóvenes? Porque fueron instruidos y en su momento lo aplicaron. Hoy usted y yo vemos y podemos estar pasando momentos difíciles. Muchos queremos buscar cosas para agradar a hombre en medio de esta pandemia. Hacer cosas que Dios no nos ha ordenado hacer. Hacer cosas que desagradan a Dios por agradar a hombre. Y no queremos permanecernos fiel en su palabra, fiel en lo que Él nos ha enseñado, fiel en lo que Él nos ha educado, nos ha guiado a través de su Santo Espíritu, sino que queremos hacer otras cosas que no agradan a Dios. Y es allí donde Dios nos está hablando claramente que usted y yo tenemos que vivir fiel a Él, a su palabra, a su promesa, como lo hizo Daniel y sus amigos. Sí, el enemigo muchas veces va a querer cambiar los planes de Dios. Va a querer cambiar la ruta, los propósitos de Dios. Pero es allí donde tú tienes que permanecer siempre fiel a Dios. Ahora, Daniel y sus amigos no se dieron a la tentación de hombre. ¿Y cuál fue esa tentación? Comer cosas que no agradaban. Para la ley mosaica eran pecado. De pronto en el día de hoy no lo sean por la gracia y la misericordia de Dios. Pero en aquel tiempo eran cosas desagradables. Pero vemos claramente en el versículo 4, ellos no se dieron a la tentación de hombre. Ellos debían aprender letras y lenguas caldeas para ser paganos. Debían alimentarse como rey, cambiar su nombre en el versículo 5. Claramente. Daniel, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Se lo cambiaron por Belsasar, que significa príncipe de rey. Eso era lo que el enemigo quería cambiar, hacer cambiar. Ananía significa protegido por Dios. Se lo querían cambiar por Sadrá, que significa hombre regio. Misael significa quien como Dios, por Mesá. Se lo querían cambiar, que significa siervo de Negó. Asiria
significa Señor sostiene por Abed-Nego. Se lo querían cambiar. ¿Sí? Que significa yo soy como Dios. Entonces vemos cómo el enemigo cambia. Vemos allí, nos damos cuenta, los nombres de cada uno de estos jóvenes tenían un propósito. Dios lo había hecho con un propósito, pero el enemigo quería cambiar todo lo que Dios tiene. Ahora, así mismo quiere hacer contigo. No sé si tú estás pasando por un momento difícil, un momento de salud, donde quiere que tú renuncies a lo que tú has sido, a lo que tú conoces, a lo que tú sabes. Solamente Dios sabrá tú y qué estás pasando, cómo te encuentras en este momento. Pero lo que yo quiero llamarte a la luz de la palabra es que tu mujer que me estás viendo, tu varón que me estás viendo, joven, adolescente, tú tienes que permanecerte fiel a Dios. Cuando tú te permaneces fiel a Dios, Dios premia la fidelidad. Tú lo miras allí, en primera de Daniel 8:15 al 20, cómo Dios premió la sabiduría, la fidelidad de estos jóvenes. Es a eso que te quiero llevar en esa mañana. El enemigo quiere hacerte infiel, porque él sabe que Dios castiga la infidelidad. Como lo hizo con Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron desterrados del jardín del Edén, porque no permanecieron fiel. Como lo hizo con Judas. Judas se ahorcó porque no fue fiel. Pedro lloró amargamente porque no fue fiel. El enemigo quiere siempre verte a ti atribulado, atribulada, que tú le seas infiel a tu rey, al que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero yo te animo, te exhorto a que tú permanezcas fiel a pesar de las circunstancias, de las adversidades que estés atravesando. No sé si hoy estés ardiendo en fiebre, te duelen las coyunturas, pero dile, Señor, yo soy sano, soy sana por tu llaga en el nombre de Jesús. Permanece fiel. Dios de la llaga y también la medicina. Permanece fiel. Tú puedes. Ahora, volviendo a la palabra, todos estos nombres de estos jóvenes tenían un propósito, pero ellos querían cambiárselo por nombres de dioses paganos, ídolos caldeos, en los que el mundo hoy y el enemigo hace cambiar los estilos de vida, donde el enemigo quiere que tú y yo cambiamos el estilo de vida a lo que Dios nos ha enseñado, nuestra personalidad como cristiano, como cristiana, quiere transversar, cambiar, confundir o infundir otros valores diferentes a lo de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo a través de esta pandemia. Cambiar, confundir, engañar, asustar, apabularte y que tú no permanezcas fiel en todo. En tu oración, en la lectura de la palabra, en tu devocional diario. Él no quiere que tú seas fiel. Él no quiere que tú seas fiel ni aún ni tu diezmo ni tus ofrendas. Él no lo quiere que tú seas fiel. Él quiere que tú seas infiel. Porque Él quiere cambiar, transversar los valores que Dios ha puesto en ti. Pero vemos claramente, a la luz de la palabra, que ellos no se dejaron intimidar por el enemigo. Ellos no se dejaron intimidar por el enemigo. Se especifica que Daniel, como lo había iniciado, el propósito, como lo vemos, como él lo había iniciado, él lo terminó y lo cumplió. Dios, a través de Daniel, nos enseña, nos da hoy, nos da a entender una relación que implica ese carácter, un carácter, una humildad. En el versículo 8 de Daniel capítulo 1, versículo 8, claramente nos enseña allí el propósito que Dios tenía para Daniel. Daniel no se dejó confundir, sus amigos, el carácter, su formación permaneció para siempre. Daniel y sus amigos se destacaron por ser
cual oasis. Se destacaron por ser ese oasis en medio del desierto, en medio de los momentos difíciles. ¿Cuál Moisés que prefirió ser cual maltratado antes que serle infiel a Dios? Moisés prefirió renunciar a los placeres de aquel faraón, de las riquezas del faraón, por serle fiel a Dios. Pasar su desierto, pero nunca le fue infiel a Dios. Yo no sé tú por qué desierto te encuentras, qué desierto estés pasando. Ningún desierto en su momento es bueno, pero así tú ves que Moisés prefirió el desierto, la sequía, el quemar del sol, pero permaneció siéndole fiel a Dios. Y eso es lo que interesa. Eso es lo importante, que tú y yo podamos serle fiel a Dios. Moisés prefirió el desierto antes que los deleites terrenales. Es a eso. Todo esto nos enseña lo que el mundo quiere que practiquemos. La comida que le ofrecieron a estos jóvenes, hoy nos enseña la bebida, todas estas cosas es lo que el mundo quiere ofrecer, que tú y yo nos desviemos del propósito de Dios. Que tú y yo nos fatiguemos y volvamos atrás. Desmayemos. Como muchos lo han hecho, se han enfriado. Pero es allí donde la palabra hoy nos muestra que Dios premia la fidelidad. Que Dios premia la fidelidad. Claramente, Dios la premia. Adán y Eva se dieron a la infidelidad. No permanecieron fiel. Daniel y Jesús triunfaron. Fueron fieles a Dios. Hoy y siempre fueron fieles a Dios. Claramente vemos que ellos fueron fieles a Dios. Ahora, la fidelidad de Dios es grande y para siempre. Es permanente. Es permanente esa fidelidad. Es permanente. Claramente. Es a eso lo que yo te quiero llevar en esta mañana. Ahora, el Salmos 36, versículo 5, dice: tu fidelidad alcanza las nubes. Dice el salmista. El Salmos 89, 24 dice: la fidelidad de mi amor lo acompañará. Hay amor cuando tú eres fiel a tu esposo, a tu esposa, a todo lo que tú quieres emprender. El Salmo 119, versículo 89 dice: todos tus mandamientos son fidedignos. Todos lo que Dios provee son de fidelidad. El Salmo 119, 89 al 91 dice que la palabra del Señor es eterna y está firme en los cielos y en tu fidelidad. Claramente estamos viendo allí. Y seguimos viendo unos pasajes bíblicos donde nos enseña y nos premia qué es la fidelidad. Nos exhorta a que la fidelidad a Dios nos premia. Isaías 49:7 claramente dice: los reyes, el gran amor del Señor, claramente vemos ahí, te verán, porque pondrán los pies. Claramente Isaías nos enseña allí, Isaías 49:7, porque el Señor es santo y fiel, y te ha escogido a ti. No fue a otro que Él quiso, fue a ti, como me escogió a mí. Isaías 49:7 nos enseña que el Señor es fiel y te ha escogido a ti. El libro de Lamentación, capítulo 3, versículo 22 y 23, también nos muestra ahí ese amor del Señor.
que nunca se acaba, y aún su compromiso. Y muy grande es su fidelidad. Y muy grande es su fidelidad. Claramente lo vemos en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, 23. Tome apunte. Luego lea lo que dice el predicador. No te quedes solamente con lo que yo te digo en esta mañana. Vea la palabra de Dios. Léela. Y estamos viendo claramente cómo Dios premia la fidelidad. Vamos allí también al libro de Oseas. Oseas capítulo 11, versículo 12. Claramente, como dice, Dios santísimo y fiel, termina diciendo. Dios santísimo y fiel. Eso es el Señor. Vamos a otro pasaje bíblico. Estos son soportes bíblicos para que tú te des cuenta cómo Dios premia la fidelidad. Cuando el enemigo quiere transversar la fidelidad en infidelidad. Vemos claramente allí Corintios, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, como claramente dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, que el hombre no pueda soportar. Pero Dios es fiel y no permitirá que usted y yo seamos tentados más de lo que usted y yo podamos resistir. En medio de la tentación, usted tiene que permanecer fiel a Dios. No importa qué clase de tentación sea. Pero en medio de la tentación, tú y yo tenemos que permanecer siendo fiel a Dios. Porque Él no nos da pruebas que tú y yo no podemos resistir. Claramente, lo vemos en 1 Corintios 13, 10, 13. Lo estamos viendo allí. Lo vemos allí. Quiero que pasemos también allí al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Él lo llama, el que nos llama es fiel. El que nos llama es fiel. Así lo hará. Si Él es fiel, usted y yo también tenemos que permanecer fiel a Él. Fiel a su palabra. Fiel a su camino. Tener una vida de fidelidad en todo momento. Usted muchas veces podrá decir, es que yo puedo hacer esto que mi esposa no me ve. Yo puedo hacer esto que mi esposo no me ve. Yo puedo hacer esto que mi jefe no me ve. Pero déjame decirte algo. Usted y yo le podemos esconder al hombre. Pero a Dios, ¿qué podemos esconderle? Él es omnisciente. Él es omnipresente. El que todo lo ve. El que está en todas partes. El que está en todo lugar. Lo que Dios quiere es que tú y yo seamos fieles a Él. En todo momento. En momentos de dificultades, en momentos de las enfermedades, en momentos de la angustia, en momentos del gozo, en momentos de la bendición, de la prosperidad. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos siempre fieles a Dios. Es allí lo que Él nos quiere enseñar. Ahora, ¿qué dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3? Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Pero cuando tú y yo permanecemos fiel, Él nos protegerá, Él nos guardará, Él nos guiará en su caminar. Pero depende de usted y depende de mí si realmente queremos permanecerle fiel como lo hizo Daniel y sus amigos. Ahora yo quiero llevarte a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Claramente, mira cómo dice la palabra, que Dios es fiel. ¿Cuánto no usted y yo permanecer entonces en esa fidelidad? ¿Cuánto no más usted y yo? Ahora, ¿qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 11? Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel
y verdadero. Es a eso, a esta palabra, a esta reflexión que yo quiero llevarte en esta mañana. A que tú permanezcas fiel al Señor. A que tú seas fiel. A que tu fidelidad como la fidelidad de Dios es grande. A que tu formación como persona, como cristiano, no se cambie por los momentos, las adversidades. No, mi amado hermano. Esto nos enseña el Señor. Aún el mundo ofrece infidelidad, pero es hora que tú y yo digamos, Señor, ayúdame a serte fiel. Enséñame a ser fiel. Ahora, para yo como persona serle fiel a Dios, primeramente tengo que serle fiel a lo que veo. Porque yo no puedo ser fiel a lo que no veo cuando soy infiel a lo que veo. No sé si me hice entender en esa mañana. Tu fidelidad siempre tiene que ser con lo que tú ves, a lo que tú ves, para poderle ser fiel al que no ves. Porque muchas veces queremos serle fiel a Dios, pero infiel a nuestro prójimo. Es allí tanto lo uno como lo otro. Por eso cuando el hombre le preguntó a Jesús, aquel le dijo, ¿es digno de darle holocausto o ofrenda al César? Jesús le respondió, da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hoy te digo, dale a Cristo Jesús lo que es de Él, a tu esposa, a tus hijos, a tu prójimo, lo que es de tu prójimo. Seamos hombre y mujeres fiel ante todas circunstancias o adversidades. Aún hasta la hora de nuestra muerte, seamos hombres y mujeres fiel. Seamos como Daniel, como Jesús, imitador de un Cristo Jesús que fue fiel. Y esa fidelidad lo llevó al triunfo. No imitemos a nuestros primeros padres que fueron infieles. Ahora, Daniel y sus amigos fueron recompensados por serle fiel. En el versículo 20, como te decía, se muestra. Primera de Juan 2:14 claramente nos enseña y nos muestra allí la palabra que Dios premia la fidelidad. Vamos a buscarla. Primero de Juan 2:14 nos damos cuenta que Dios premia la fidelidad, como lo dice ahí el libro, Primera de Juan 2:14. Vamos a leer esta palabra en esa mañana. Dice, os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido el que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque soy fuerte y palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Miren, pero todo esto lo encontramos cuando tú y yo permanecemos en esa fidelidad. En esa fidelidad es allí como Dios nos premia. Él promete, su palabra claramente nos muestra y nos insta a la fidelidad. Ahora, Dios lo recompensó a estos hombres dándole su sabiduría. Aún ganamos el triple, el 100% más cuando tú y yo somos fieles a Dios. Pensamos muchas veces que ser infiel es bueno. De pronto tú te deleitas. De pronto tú lo crees así. Pero su fin, ¿cuál es? La destrucción de tu hogar. Si le eres fiel a tu esposo, a tu esposa. No es que yo te esté juzgando. No, lo contrario. Lo que quiero hacerte ver es que Dios premia la fidelidad y castiga la infidelidad. Es a eso. Y no soy nadie para juzgar a nadie. No, yo solamente soy un pecador arrepentido que quiero llevar tu palabra, una palabra de reflexión a tu casa, a tu vida, a tu familia, para que tú tengas un hogar restaurado a través de la palabra, guiado por Dios a través de tu Santo Espíritu. No es que yo quiera juzgarte con esta palabra.
No, no. De pronto un día yo fui infiel, ¿sí? Pero gracias a su misericordia, Dios me enseñó y me ha ayudado a vivir una vida de fidelidad a mi esposa, a mis hijos, a la congregación que le sirvo, al Dios Todopoderoso. Es a eso, y por eso yo te comparto esta palabra de fidelidad y nos damos cuenta a la luz de la palabra que Dios premia la fidelidad. Dios revela su secreto al que da pruebas de integridad. Él lo revela. Primera de Samuel 2:30. Claramente nos enseña allí. Termino yo diciéndote hoy en esta mañana, de qué lado te encuentras, de qué lado te encuentras, de qué lado tú estás. ¿Tú eres el que permaneces en la fidelidad o quieres seguir permaneciendo siendo infiel? Lo que el mundo ofrece. De pronto tú no terminarás de escuchar esta reflexión. Te dará rabia con el predicador, te traerá enojo, porque pensarás que te estoy juzgando. O tú te preguntarás, ¿él de qué se la pica? Todo lo contrario. Lo que quiero es animarte a que recibas la recompensa como la recibió Daniel. Daniel y sus amigos fueron recompensados claramente por permanecer fiel. Claramente lo vemos ahí a la luz de la palabra. Daniel y sus amigos fueron recompensados a la luz de la palabra. Claramente lo vemos allí en el versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que había de beber le daba legumbre. Y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda su visión y sueño. Ahí lo vemos a la luz de la palabra, Dios cómo premia la fidelidad. Yo quiero terminar en esta hora orando, dándole gracias al Dios Todopoderoso por esta palabra, por esta reflexión que ha sido de gran bendición. Esperamos que tú lo puedas recibir y verlo de esa manera, que el Espíritu Santo tome tu mente y tu corazón. Padre, oramos a ti en esta hora con fervor, porque tu palabra dice, clama a mí y yo responderé. Clamamos a ti, Padre Celestial, en esta hora, en este nuevo día, que tu gracia y tu misericordia se derrame en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, para que cada día podamos permanecer fiel a ti, Padre Celestial, Señor. Como cristiano o cristiana, como persona, Padre amado Dios, pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a serte fiel en todo momento, a serte fiel de pensamiento, de oído, de palabra, de tiempo, Padre de la gloria. Rogamos, Padre de la gloria, a que tu Santo Espíritu nos direccione, Padre Celestial, a esa fidelidad. A que tú nos ayudes como ayudaste a Daniel y a sus amigos a permanecer fiel. No importa las adversidades o circunstancias que estemos viviendo, Padre. Oramos para que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé nueva fuerza, nuevo espíritu, nuevo amor para permanecer fiel. Rogamos al Dios de la gracia, rogamos al Dios de la misericordia, rogamos al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Elías, al Dios de Isaac, de Abraham. Rogamos al Dios Todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús que nos ayude a permanecer fiel.
a ser fiel en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, Señor Jesucristo. Solo no podemos. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos, Padre de la gloria, Señor. Señor mío y Dios mío, ahí donde tú estás, si le has sido infiel al Señor, de pensamiento, de cualquier cosa que tú has encontrado en esta hora, que Dios puso a través de tu Santo Espíritu en tu corazón y a tu mente, que es infidelidad. Dile, Señor, perdona mi infidelidad. Perdóname. Perdóname, Señor. Y ayúdame a serte fiel. Perdóname, Padre de la gloria. Si le has sido infiel a tu pareja, a tu esposo, esposa, a tus hijos, pídeles perdón en esta hora. No te olvides que Dios premia la fidelidad. La infidelidad destruye, mas la fidelidad construye. Vamos. Ríndete delante de la presencia de tu Rey. Dile, Señor, que tu gracia y tu misericordia se pueda derramar en mi hogar. Restaura mi hogar. Restaura mi familia. Al que un día yo le fui infiel, Señor. Hoy clamo a ti, Padre de la gloria, para que tu gracia y tu misericordia se derrame en mi hogar. Se derrame en medio de la situación que hoy estoy viviendo. Si hay enfermedad, dile, Señor, dame fuerza para serte fiel en medio de ella. Para llegar a una vida sana, físicamente y espiritualmente. Dile, Espíritu Santo, aquí está mi vida. No es mucho, pero la ofrezco hoy a ti, Padre de la gloria. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a serle fiel al que lo dio todo por mí en la cruz del Calvario. Vamos, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo responderé. Eso dice la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo hoy pueda tocar tu mente y tu corazón y restaurar tu vida, restaurar tu hogar, restaurar tu familia, la relación de padres e hijos. En el nombre de Cristo Jesús. De vecinos, de amigos que el enemigo ha dañado por una infidelidad. Hoy es el día de restauración. Dile, Señor, restaura, restaura, Padre de la gloria, lo que un día la infidelidad dañó, Padre de la gloria. Oramos al Dios Todopoderoso. Rogamos con súplica, con arrepentimiento. Humíllate en esta hora. Inclina tu oído, cierra tus ojos y dile, Señor, aquí está. Busca a tu pareja y dile, perdóname. Busca a tus hijos, dile, perdóname. Dile, Señor Jesús, perdóname por haber sido infiel. Y yo quiero ser fiel en este nuevo día. Aumenta tu fidelidad en mí para yo ser fiel. Dile, Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame, Señor, porque Dios lo hará. Si tú lo has hecho, así el Señor hará. Hoy yo oro por ti, para que Dios sea con su gracia y tu misericordia derramándote. Padre, bendice y guarda ese hogar, esa familia. Bendice y guarda esa vida. Sánale, Padre Celestial, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Conforme tu gracia y tu misericordia y tu voluntad. Y trae fidelidad a esta casa, Dios de la gloria. A esta familia. Padre, gracias por esta palabra que me has dado para llevarla a donde tú quieres que llegue, Padre Celestial. Gracias, mi Rey y mi Salvador. A ti damos toda la gloria en esta hora. Tuya es la honra, tuyo es el poder, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como siempre te lo digo, nos puedes seguir en Facebook, Alfonso Hurtado. En YouTube vas a encontrarme como Pastor Franklin. El tema de hoy es la fidelidad. Escríbelo y ahí saldrá. Compártelo. Como dice Mateo 28. Y por todo el mundo. Y predique el Evangelio. Y no te quedes con este mensaje. Envíalo a otros. Multiplícalo. Que juntos podemos. Y peleamos por una salvación tan grande. Nos vemos en la próxima. Dios me les bendiga. Los quiero mucho en el amor del Señor. Se me cuidan.
Gracias.